Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver una tercera forma de aplicación para el periférico GPIO. En el primer video vimos cómo configurar las salidas fáciles y la aplicación fue conmutar un LED. En el segundo video, mientras conmutaba un LED, se configuraron los dos switches que compone la placa para nosotros poder intercambiar el color del LED conforme nosotros presionemos uno u otro botón. En este caso, pues la aplicación número 2 era por medio del while infinito, se esperaba 400 milisegundos y después detectaba si se tenía presionado alguno de estos dos botones y hacía la función determinada. Pero esto pues ocupa un cierto retardo porque pues ocupan pasar 400 milisegundos para detectar que el switch ha sido presionado. La solución para esto, como ustedes bien saben, pues es utilizar interrupciones para que se detecte en el momento preciso y detecte el evento de interrupción cuando nosotros presionamos realmente el botón. Entonces, en esta aplicación, en este video vamos a ver cómo configurar estas interrupciones de los puertos GPIO. Ok, vamos a ir hacia el Code Composer Studio y pues el main realmente es muy parecido a lo que teníamos en el video número 2. ¿Ok? Lo que cambia pues simplemente es que agregamos dos funciones que nos permiten nosotros poder darle la funcionalidad para las interrupciones de los puertos y de los pines determinados. En este caso, este microcontrolador, como recordarán, tiene un vector de interrupción para cada puerto, del puerto A al puerto F, pero la fuente de interrupción es compartida, es decir, el puerto A tiene 8 fuentes de interrupción, que son sus pines, del pin 0 al pin 7. De igual forma, el puerto F tiene 8 interrupciones o fuente de interrupción, que es del F0 al F7. En este caso, los switches de la placa están en el puerto F0 y en el puerto F4. Por lo tanto, son esos dos pines que nosotros tenemos que utilizar y dar de alta para indicarle cuando ocurre el evento hacia dónde tenemos que nosotros dirigirnos para ejecutar la funcionalidad. Bien, esas dos funciones en este caso en específico es el GPIO F0-VISR y GPIO F4-VISR. Lo demás hasta este punto es exactamente lo mismo que lo que vimos en el video anterior, y lo que vamos a ver entonces es que en el while infinito nosotros tenemos en este punto, después de la conmutación del LED, teníamos era que estábamos, bueno, que revisábamos lo que es, revisábamos los dos switches, el switch 1 y el switch 2, y dependiendo si estaba presionado o no, hacíamos una determinada acción. Cuando estaba el switch 1 prendíamos un LED, cuando el switch 1 estaba presionado prendíamos un LED, en ese caso era, me parece, el LED rojo, verde, y cuando no estaba presionado lo apagábamos. De igual forma, cuando presionaba el switch 2 prendíamos el LED azul y después lo apagábamos si no estaba presionado. Ok, el LED rojo siempre está conmutando constantemente cada 400 milisegundos. Bien, ahora eso lo vamos a pasar nosotros a lo que serían las interrupciones. En este caso, antes de explicar cómo se ejecuta esta interrupción, tanto el GPIO F4VISR como el GPIO F0VISR, tenemos que recordar algunas aplicaciones que vimos cuando creamos el periférico, perdón, el driver del periférico GPIO. En el main-v init GPIO, que es donde inicializamos los GPIO que vamos a utilizar, agregamos unas funciones más, ¿ok? En este caso agregamos la funcionalidad de GPIO vinit y agregamos GPIO-v register y SR. Voy a explicar estos dos porque son importantes para refrescar qué estamos haciendo. En el GPIO.c, que es el source de mi driver de GPIO, recordemos que teníamos dos arreglos, bueno, una matriz y un arreglo hacia funciones. El arreglo GPIO perdón, GPIO-ISR lo que hacía era que contenía la información de las funciones de cada puerto, del puerto A al puerto F, y el GPIO tal cual a secas, era una matriz de 6 por 8 donde contenía o va a contener
la función que tiene que ejecutarse cuando ocurra un evento de algún pin. En este caso se inicializan todos con GPIO-dummy, el cual está más abajo declarada, que lo que hace es simplemente estar en while infinito, porque es realmente si nosotros o si el sistema detecta una interrupción que nosotros no hemos activado, pues significa que hay un problema en el sistema. Por lo tanto, tenemos que debuguearlo y depurarlo, y qué mejor si se detiene en esa interrupción para saber cuál es el problema exacto. Bien, entonces es muy importante que se conozcan estas dos funciones o estos dos punteros a funciones para que nosotros podamos dar de alta la funcionalidad que nosotros requerimos tanto del puerto completo como de cada pin. ¿Ok? Entonces, les comentaba que vamos a mandar llamar el GPIO-VINIT, el cual lo que hace va a ser registrar el módulo tal cual. Recordemos que esto ya lo vimos o explicamos en un video anterior, cuando explicamos el driver del GPIO y también cuando explicamos lo que sería el periférico del SSB. ¿Ok? A simple cuenta, lo que hace esta función es que nosotros vamos a indicarle cuando se detecte un evento en el puerto A al puerto F que se tiene que ejecutar esta función GPIO A-VISR hasta el GPIO F-VISR. Es decir, estamos dando de alta la funcionalidad del vector de interrupción correspondiente. Bien, entonces, ¿cuáles son estas funcionalidades? Bueno, estas funcionalidades en el GPIO.c están casi al finalizar el driver o el archivo. ¿Ok? Solamente para refrescar de qué trata, voy a ir hacia uno de ellos. En este caso, vamos a ir al GPIO-F, que es el que nos interesa, para que quede un poco más ilustrado. GPIO-F -VISR, que es el que se va a dar de alta para el vector de interrupción del GPIO-F, lo que hace es pues, revisar qué bus estamos nosotros trabajando en el GPIO. Recuerden que el GPIO puede trabajar en el bus APB y en el bus HB. Por lo tanto, para hacerlo un poco más genérico, lo que estamos haciendo es leer el bus y checar si está en el bus APB o en el HB. Si está en el APB, pues va a ejecutar lo que está dentro del if, y si está en el HB, pues va a ejecutar el else. La diferencia entre estas dos, entre el if y el else, es que en el if vamos a estar revisando el bus APB, y en el else vamos a estar revisando todo el bus del HB. Ok, como les comento, cada una de estas funciones o cada uno de estos vectores, sus fuentes es compartida y tiene 8 fuentes de interrupción, realmente, que es cada uno de los pines. En este caso, el GPIO-F pues tiene 8 pines, por lo tanto tiene 8 if. ¿Ok? En cada if va a revisar si el pin determinado está activo, es decir, con el GPIO MIS, que es el registro que detecta si ha ocurrido un evento de interrupción en el pin habilitado. Entonces vamos a leerlos y vamos a revisar si está o si se detectó ese pin determinado. ¿Ok? Si he detectado ese pin determinado, lo que vamos a hacer es limpiar la ventana de interrupción para que no vuelva a reingresar cuando sale de esta interrupción, y después de esto vamos a nosotros mandar llamar la función que está vinculada a este pin. En este caso, este pin está vinculado al GPIO en la posición 5 y después en la posición 0. Ok, 5, 0. Esto es, 5 es porque estamos en el puertos F, y 0 porque es el pin 0. Y así este pin va cambiando, bueno, esta posición va cambiando dependiendo del pin que nosotros estamos revisando. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar de alta pues estas funcionalidades. En un inicio están como dummy-isr. Nosotros tenemos que estar cambiándolas para que nosotros pues las vinculemos realmente. ¿Y cómo hacemos esta vinculación? Pues nosotros la vamos a hacer por medio de esta función GPIO-V register ISR. Ok, entonces en este caso nosotros estamos vinculando el puerto F en el pin número 1, perdón, pin 0, o sea, el puerto F0, estamos vinculando esta función GPIO-F-ISR. Y esa función es esta. Entonces cuando nosotros detectemos si es que está activada la fuente de interrupción GPIO en el pin, GPIO-F en el pin 0, pues va a ejecutar esta función. ¿Ok? ¿Y esta función qué hace? Pues realmente lo que hace es revisar el switch número 2, que es el puerto
el pin vinculado, es decir, el pin 0 del GPU F, y va a revisar el valor. Si el valor es igual a 0, es decir que el switch está presionado, y si está presionado lo que va a hacer es prender el LED azul. Si no estuviera presionado, va a apagar el LED azul. Es realmente lo mismo que estábamos haciendo en el video anterior, en la parte número 2 de los GPUs, donde nosotros presionábamos algún botón y cambiaba el color. ¿Ok? Solamente que ahora lo estamos vinculando hacia la interrupción. De igual forma, para el puerto F4, que es el switch número 1, pues vamos a realizar esa misma acción, solamente obviamente con el switch número 1 y con un LED diferente, en este caso el LED verde. Muy bien. Entonces, con estas dos funciones, bueno, con la VINIT lo que vamos a hacer, como les comentaba, es vincular la funcionalidad al vector correspondiente. Eso ya una vez hecho eso, tenemos que vincular la funcionalidad a cada pin que nos interesa activar. En este caso es el pin 0 y el pin 4 del puerto F. Después de que hemos hecho esta vinculación de funciones al vector correspondiente, entonces tenemos que activar el módulo de interrupción. ¿Ok? Este módulo de interrupción se activa por medio del periférico NVIC. Recuerden que el periférico NVIC activa o puede habilitar la interrupción completa del módulo. ¿Ok? Si el módulo tiene varias fuentes de interrupción, como en este caso, pues tendremos que activar esa fuente de interrupción por separado en cada periférico. ¿Ok? En este caso, pues activamos el módulo F, el puerto F, con una prioridad número 7, es decir, la menos prioritaria posible. Después de esto, pues viene lo mismo que ya habíamos hecho en los videos anteriores, que es configurar como salidas los LEDs, tanto verde, azul y rojo, y también como entradas el switch 1 y el switch 0, es decir, el puerto F0 y puerto F4. Después de esto, pues como les comento, el módulo ya está activado, sus interrupciones ya están activadas, pero las fuentes de interrupciones separadas, es decir, los pines que nos interesa eh, censar o revisar, pues no está activado. Entonces, ¿cómo activamos eso? Pues eso lo activamos por medio de estas tres funciones. En este caso muy particular, yo quiero activar la interrupción que detecte bordes, ¿ok? Puede ser borde de subida, de bajada o ambos. En este caso yo quiero que detecte ambos bordes, tanto de subida como de bajada. Y después de esto, después de la configuración y alguna otra cosa que pueda ir a escaparse, pues si se activó la bandera de interrupción o si ocurrió un evento en estos pines, pues simplemente limpio estas banderas para que yo no tenga una interrupción indeseada. Y por último, habilito la interrupción o la fuente de interrupción que me interesa, que es el puerto F0 y el puerto F4. ¿Ok? Con esto yo ya tengo configurado y habilitado mis interrupciones y también como salidas y entradas correspondientes mis LEDs y mis switches. Bien, entonces pues con esto termina la explicación. Voy a compilar y voy a correr para que vean que funciona de igual forma que está funcionando en el ejemplo número 2. Aquí la diferencia principal, y no sé si ya lo he comentado, es que en el ejemplo número 2 tendríamos que esperarnos pues 400 milisegundos para que el microcontrolador detectara un nuevo cambio en los switches. Si yo presiono un switch no lo detecta en el momento, más lo detecta cada 400 milisegundos. En esta nueva perspectiva de interrupciones, pues la forma ideal es que se detecte esa pulsación o ese punto en el momento que yo presiono pues, el switch. ¿Ok? Entonces, con esto pues voy a debuguear. Una vez debugueado, pues ahorita están viendo que está apagado el OLED porque pues está parado. Entonces voy a poner un breakpoint en el puerto F4 para que vean que se dio de alta correctamente la función al vector de interrupción del puerto F y del pin 4. Entonces voy a correr en carrera libre. Ahorita pues no he presionado nada, entonces no he entrado en ese punto. Ahorita voy a presionar lo que sería el switch 1 y debería de entrar en esa función. ¿Ok? Ahí vemos que entra en la función y si yo corro en carrera libre, pues detecta las veces que yo he ingresado a la función. Bien, entonces aquí, como recuerden, no tiene un debounce, pues puede entrar varias veces a la interrupción. Eso se puede mejorar con un debounce en software o si tenemos la posibilidad en hardware.
Bien, entonces ahorita vamos a estar presionando el switch número uno y vemos cómo es que conmuta o se prende el LED verde, ¿no? Ahora, de igual forma, para el switch número 2 pues hace exactamente lo mismo, solamente que aquí tendría que prender el LED azul, como lo está haciendo en este momento, y pues detecta cada cambio en el momento preciso. Bien, entonces con esto queda terminada mi explicación sobre cómo utilizar interrupciones en el en los puertos GPIO. Entonces, pues si tienen alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto me pueden escribir y yo trataré de responderle a la brevedad. Muchas gracias y hasta luego.